Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Gabriela. Este es un nuevo episodio de mi podcast Libertad Somática, donde tratamos todo lo relacionado con regulación del sistema nervioso, prácticas somáticas, trauma y la inteligencia que reside en nuestro soma. Soy terapeuta corporal especializada en trauma y hoy tenemos un episodio muy bonito que se trata de la información sensorial, sensitiva, sensual que de nuestro cuerpo viaja hacia el cerebro. Entonces, antes de comenzar, para bajar un poco al cuerpo, voy a invitarte que te instales donde estás, te pongas cómodo, cómoda y date tiempo para prepararte a disfrutar el capítulo de hoy. Te propongo que te acomodes, estés donde estés, y nos tomemos un tiempo para hacer una respiración juntos, juntas. No es necesario que sea una respiración profunda. Una respiración lenta, suave, que puedas saborear con intención. Eso es lo que buscamos. Y quizá luego de respirar te surja hacer algún movimiento instintivo con el cuerpo, quizá con alguna parte en específica, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tus piernas, tu columna. Y así vas liberando tensiones residuales, poniéndote más cómodo, más cómoda. Esta es una forma de traer a nuestro sistema nervioso al presente. Nota qué pasó en tu cuerpo. Quizá se aclaró un poco tu visión, subió algo de calor, se espaciaron los pensamientos. Hay algo sutil, aunque sea algo más de espacio en tu pecho. Esto que estamos experimentando es la regulación de abajo hacia arriba, del cuerpo a la mente. Hoy voy a hablarles sobre esta regulación y por qué es tan importante. Se habla mucho sobre estrategias de la mente, que es la regulación de arriba hacia abajo. Pero hoy vamos a mirar más ampliamente y a preguntarnos, ¿por qué las estrategias basadas en cambiar la forma de pensar fracasan cuando las personas se encuentran repitiendo patrones emocionales, de comportamientos, cuando vinculares, ¿no? O cuando se sienten estancadas en diferentes áreas de la vida, cuando se sienten estancadas al querer emprender algo nuevo, hacer un cambio? ¿Por qué la meditación y los abordajes que se basan únicamente en calmar la mente o cambiar los pensamientos no nos alcanzan cuando hay ansiedad o procrastinación? ¿Y cómo podemos acceder a la conciencia somática? ¿Cómo podemos utilizar el lenguaje corporal para resolver las dificultades que vivimos en nuestra vida? Y hacerlo de una forma informada, es decir, basada en la neurobiología del sistema nervioso, en el sistema cerebro-cuerpo, que es el sistema que realmente se ve afectado cuando tenemos desregulación. Cambiar estas capas tan arraigadas necesitan un trabajo específico en nuestro sistema nervioso. El procesamiento del abajo hacia arriba nos propone ir al cuerpo para recalibrar la capacidad de nuestro sistema nervioso. Y es importante entender que cuando hablo de recalibrar, me refiero a ampliar la capacidad de procesar sensaciones, emociones, pensamientos. Si escuchaste bien, podés cambiar tu identidad, regular tus pensamientos trabajando con el cuerpo. Y hoy les voy a contar cómo superar el estrés crónico abordando el cuerpo. Vamos a ver qué es exactamente la regulación de abajo hacia arriba y qué es la regulación de arriba hacia abajo, porque nos interesa trabajar con ambas. El cuerpo es muchas veces el eslabón perdido. Es la pieza de la que no escuchamos hablar cuando hablamos
de identidad, de patrones, de emociones, de salud mental. ¿Saben que la formación en facilitador o facilitadora de prácticas somáticas es el primer programa de enseñanza especializado en teoría polivagal de habla hispana? En esta formación aprendes cómo regular tu sistema nervioso, desplegando tu conciencia sentida, tu experiencia sensorial, para encontrar quién sos auténticamente, más allá del trauma y de la comprensión limitada a la razón. La formación está basada en ampliar la capacidad de procesamiento emocional de tu cuerpo. Y en junio estamos por abrir puertas a la primera edición. Hace años que ofrezco talleres, cursos, masterclass, mentorías online, de las que participaron cientos de personas de todo el mundo, de México, diferentes países de Europa, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, que aprendieron cómo regular su sistema nervioso. La formación en facilitador o facilitadora de prácticas somáticas es un programa que combina las últimas modalidades de vanguardia descubiertas por la neurociencia junto con la sabiduría espiritual para lograr la regulación del sistema nervioso y te formes para acompañar a otras personas en este precioso y profundo camino. La metodología que comparto en la formación se llama movimiento somático. Es una metodología que consiste en una amalgama cuidada derivada de mis 16 años de experiencia de trabajo con el cuerpo, donde integro anatomía, funcional y experiencial, liberación facial, respiración, psicología somática, biomecánica, meditación, técnicas de estimulación sensorial, reentrenamiento cerebral, teoría polivagal y neurociencias, junto con la sabiduría de Oriente y la espiritualidad natural. Creo que en el sendero del autodescubrimiento y en el sendero de la integración del trauma es necesario no encerrarse en ningún dogma. ¿Por qué? Porque el trauma es una experiencia que es transversal a muchos aspectos del ser y de nuestra vida. Por eso la versatilidad es necesaria. Es por eso que la metodología movimiento somático que creé tiene en cuenta todos estos aspectos. Entonces, si querés saber con precisión en qué consiste el método, te dejo el link en la descripción para que leas y profundices si te da curiosidad y querés informarte con más detalle, lo puedas leer. Escuchamos mucho sobre trabajar con la lucha o huida o trabajar con la ansiedad. Pero el sello distintivo del trauma es cuando pasamos a ese estado en el que se activa la rama vagal dorsal del nervio vago, que es lo que provoca que nos apaguemos, sintamos que no tenemos posibilidades, desesperanzados, desesperanzadas, con resistencia, imposibilidad de hacer cambios. Muchas veces creemos que si cambiamos la forma de pensar podemos cambiar este estado. Pero lo que la neurociencia descubrió es que los cambios en estos profundos mecanismos que regulan el estrés y las emociones no vienen por tener mejores pensamientos, pensar menos o controlar lo que pensamos, sino que los cambios vienen cuando desaprendemos viejos patrones neuronales y aprendemos patrones nuevos. Gracias a la capacidad de neuroplasticidad que reside en nuestra biología. Para el encuentro de hoy les invito a mantener la mente abierta y despertar su curiosidad. Primero, necesitamos comprender que hay divisiones en el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, que es el cerebro, y está en el centro, y la médula espinal, ¿no? Está en el centro de nuestro cuerpo. También tenemos nuestro sistema nervioso periférico, que va desde este centro, desde el sistema nervioso central, a la periferia del cuerpo. Y tiene que ver con el movimiento, por ejemplo. Sabés que hacemos movimientos voluntarios, ¿no? Por ejemplo, si me paro de una silla a buscar algo, es un movimiento voluntario. Pero también hay movimientos involuntarios en los que no tengo que pensar, que se activan de esta acción. Por ejemplo, se acelera un poco el corazón, se hace algo más rápida la respiración, porque decidí moverme. Esta es una acción voluntaria, moverme.
Pero hay acciones rápidas y veloces que suceden que no podemos controlar con la mente. Y lo que llamamos sistema nervioso autónomo es el que se ve afectado por el trauma y entra en esta categoría de reacciones rápidas e involuntarias. Este sistema nervioso autónomo no está separado del sistema nervioso central, del cerebro y la médula espinal, sino que trabajan en conjunto y conforman un bucle continuo de información. La información sensorial de lo que sucede en el entorno y en nuestro cuerpo se le comunica permanentemente al cerebro. Uno de los nervios más importantes que envía esta información es el nervio vago. El nervio vago es la autopista central de información de este sistema de comunicación continuo. Hay mucha información que llega desde el cuerpo hasta el cerebro mediante el nervio vago. Y esto va en contra de una cultura mental muy dominante, ¿no? Que se basa en la mente, donde hablamos mucho de regulación de arriba hacia abajo, de la razón para controlar lo que nos pasa. Cosas como tener fuerza de voluntad, cambiar la mentalidad, como si simplemente pensar en ser más positivos, más positivas, pueda mejorar siempre nuestro estado de ánimo. Y la somática es disruptiva en este sentido. Le quita ese trono todopoderoso que le damos a la mente con ese procesamiento lineal que tiene, ¿no? La mente me lleva de A a B y de B me lleva a C. Claro, este procesamiento que hace la mente es necesario, pero no es suficiente. La somática nos lleva al cuerpo, al reino de lo sensorial, de lo cíclico, lo inconsciente. La somática consiste en prácticas que se centran en el cuerpo. Se centran en esta información que el cuerpo le envía al cerebro. Se basa en la inteligencia corporal. Es el proceso de abajo hacia arriba. En este procesamiento de abajo hacia arriba, la premisa principal es cómo podemos hacer para sentirnos seguros y seguras de sentir. Porque tenemos fobia a sentir. Tenemos una cultura tan centrada en la mente que tenemos una especie de amnesia sensitiva e incluso miedo de experimentar el cuerpo. No sabemos cómo aprender a través de las sensaciones del cuerpo. Hay una desconexión, porque nuestra conciencia durante mucho tiempo se centró en la mente. Estamos orientados y orientadas a vivir arriba, ¿no? En la cabeza. Y la somática nos propone un descenso de la mente de regreso al cuerpo, una recuperación del cuerpo, de la inteligencia corporal, y nos enseña cómo acceder a esta inteligencia propia, única, interior. Porque podemos tener el procesamiento de arriba hacia abajo también, ¿no? Centrado en la mente. Podemos investigar todo lo que queramos con nuestra mente. Volvernos muy conscientes de nuestras cosas, nuestras heridas, nuestro trauma, nuestros patrones. Necesitamos tomar conciencia de nuestros patrones, pero por sí solo no alcanza porque los patrones no residen únicamente en la forma de pensar. La conciencia mental no es suficiente. Los patrones residen, están inscriptos en nuestra fisiología. Por eso nos falta desarrollar el procesamiento de abajo hacia arriba, es decir, cultivar una sensación somática de seguridad. Un lugar dentro del cuerpo donde abrirnos lentamente para comenzar a sentir las emociones reprimidas, las sensaciones reprimidas, rastrear el sistema nervioso, sentir cuándo y cómo es que caemos en un estado desregulado y sobre todo aprender qué necesitamos darle al cuerpo para comenzar a traer estas partes nuestras que aún viven desde la supervivencia. Traerlas de vuelta al presente, de regreso a casa, al cuerpo, a la presencia sentida. La regulación del sistema nervioso es una reagrupación de nuestras partes disociadas. Las partes rechazadas, escondidas, que residen en lo profundo de nuestro sistema nervioso. Y dar la bienvenida a todo lo que somos. Encontrarnos profundamente en la aceptación y en la reverencia por nuestra humanidad. Si me conoces, sabés que me encanta educar. Me encanta crear conciencia y me encanta empoderarte para que descubras cómo podés encarnar autenticidad, conexión, seguridad, vitalidad profunda, duradera en tu vida. Y para encarnar esto que queremos, es necesario sentir lo que está pasando,
sentir nuestros mecanismos de defensa, sentir nuestras programaciones, nuestras proyecciones, las sombras, las máscaras que usamos y estar con lo que emerge y estar con las sensaciones, los pensamientos y las creencias que surgen. Ahí es cuando realmente comenzamos a encontrarnos con nuestro yo. Así que cuando nos tomamos un momento para sentir lo que está vivo dentro nuestro, podemos integrarlo. Y así se regula nuestro sistema nervioso. Entonces, lo que está descubriendo cada vez más la ciencia es que cómo nos sentimos está relacionado con la información sensorial que se comunica del cuerpo al cerebro. Cuando realizamos estas prácticas somáticas y sentimos, estimulamos el nervio vago y estamos trabajando con los sistemas sensoriales que envían información sensitiva del nervio vago al cerebro, que facilitan esta comunicación. Y es cuando interferimos de forma activa e intencional en esta comunicación entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro, es cuando hacemos esto que podemos generar homeostasis, equilibrio, regular emociones, reacciones, calmar la mente y traer toda esa autenticidad, conexión, seguridad y vitalidad que queremos. El estrés crónico y el trauma influyen en este flujo de información del cuerpo al cerebro. Y esto tiene un impacto grande en nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, nuestras elecciones y en nuestra forma de pensar. Nuestro sistema nervioso autónomo es como un puente entre el cerebro y el cuerpo. Y el nervio vago desempeña un papel clave en cómo se integra esta información. Además, el nervio vago influye en el sistema inmune, el endocrino. Entonces, cuando hablamos de desregulación del sistema nervioso, hablamos de que muchos de nuestros sistemas se ven alterados. Por eso es necesario que tengamos un cambio de paradigma en la forma en que vemos nuestros síntomas emocionales, mentales y físicos. Por ejemplo, cuando algo es agudo, nos torcemos el tobillo, ese es un problema que podemos resolverlo en el médico, rápidamente, con algún antiinflamatorio, alguna venda, quizás si hay infección te dan antibióticos. Pero en el caso de los síntomas que surgen debido a la desregulación del sistema nervioso, lo que nos sucede es que aparecen cambios difíciles de diagnosticar. A veces se clasifican como síntomas inexplicables. Pero cuando empezamos a comprender cómo funciona el sistema cerebro-cuerpo, ganamos un enfoque integral. Un ejemplo de esto es si observamos el sistema neuroinmune. Es el sistema nervioso y el sistema inmunológico y cómo se comunican. Entonces, por ejemplo, tomemos el dolor persistente. Si hay dolor crónico, el sistema inmune nos protege con inflamación. Eso es bueno a corto plazo, nos ayuda a sanar, a reparar lo que ocurrió, si hay daño en el tejido. Pero a veces el dolor persiste después de que el daño tisular de los tejidos se resolvió. ¿Y entonces qué está pasando? Bueno, lo que perpetúa este ciclo puede ser el estrés no resuelto en el sistema nervioso autónomo, el trauma, que mantiene a tu cuerpo en alerta. Aunque el daño ya esté cicatrizado, tu sistema queda orientado al peligro y al dolor. Y esto a su vez despierta una forma de pensar basada en el miedo. Imagínate que tenés dolor lumbar crónico, por tensión acumulada en los tejidos por trauma no resuelto. Como vos no sabés que el tejido tenso puede ser un síntoma de estrés atrapado en tu fisiología, podrías pensar, bueno, tengo este dolor lumbar y como leí en tantos lados que si me inclino hacia adelante voy a generar una hernia de disco con más dolor, no me voy a mover porque no quiero que me pase lo que le pasó a mi abuela. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando ahí? De base hay un componente neurológico que es el trauma y el estrés atrapado en tu fisiología, que genera dolor. Eso es lo que sucede de abajo hacia arriba. Y luego nuestras creencias van a influir en que nuestro sistema inmunológico siga detectando esto como un peligro. Esta es la influencia de arriba hacia abajo. Son creencias que pueden generar más sensibilidad y más dolor. Durante mis primeros años como profesora de yoga, pensaba que trabajaba asana, posturas para el cuerpo. Entonces mi atención se centraba en desarrollar destreza física y en el tratamiento de problemas como dolores, de lumbar, de cabeza, tensión en el cuello, en los hombros. Utilicé muchas técnicas para lograr mejoras
en la resistencia física, en la ejecución de posturas y también para abordar problemas musculoesqueléticos. Por otro lado, impartía educación filosófica y espiritual para cultivar la mente y tratar de pensar mejor para lograr regulación emocional. Pero a medida que adquirí experiencia y profundicé en la ciencia moderna del dolor, mi perspectiva cambió. Acompañando procesos tras procesos personales de dolor y de otras personas, de clientes y alumnos y alumnas, me di cuenta de que había un link perdido. Y la somática hizo esa conexión que faltaba. Me di cuenta de que no se trataba de estructuras físicas por un lado y espíritu, mente y emociones por otro lado, sino que se trataba de cómo el sistema nervioso procesaba la información. Esto me llevó a comprender por qué las estrategias que se enfocan en la mente no siempre funcionan. Las estrategias que se enfocan solo en el cuerpo tampoco siempre funcionan, porque no es cuerpo o mente por separado, sino que funcionan como un todo. Y esto es lo que trae la somática. El sistema nervioso autónomo sirve como vínculo entre el cuerpo y el cerebro y el cuerpo. Y es la clave para resolver problemas como las dudas constantes sobre nuestro valor personal, la ansiedad, el insomnio, la tensión crónica. En mi camino enseñando la ciencia de la somática participaron psicólogos, psicólogas, coaches, profesionales de la salud, masajistas, profesores y profesoras de yoga, de meditación, acupunturistas, chamanas, chamanes, personas con desregulación y trauma en sí mismas que deseaban aprender cómo regular su sistema nervioso, y todas tuvieron excelentes resultados. Lo pueden ver en los cientos de testimonios en mi web, en Instagram, en todas mis redes. Incluso acá en YouTube pueden encontrar videos de testimonios. Porque para cualquier persona es fundamental comprender el sistema nervioso y cómo opera el estrés crónico y el trauma. Esto significa reconocer que depender únicamente de estrategias de mentalidad de arriba hacia abajo no puede ayudar a que las personas se sientan seguras y reguladas. Son los recursos de abajo hacia arriba que interactúan con el cerebro de supervivencia los que nos permiten lograr el restablecimiento del equilibrio. Y repito, si bien las estrategias de la mentalidad son importantes, nuestra cultura tiende a priorizarlas y muchas personas sienten culpa o ansiedad o vergüenza porque estas estrategias no les funcionan. Por eso es fundamental comprender que sugerir un simple cambio de mentalidad puede enviar el mensaje que implica que algo anda mal. Si las personas no pueden mejorar sus síntomas cambiando su forma de pensar. Esto sucede porque se carece de un enfoque informado en el trauma. Por eso quiero invitarte a la formación en facilitador y facilitadora de prácticas somáticas, para que aprendas no solo la ciencia y la teoría, sino las prácticas para trabajar a nivel del cuerpo, que es donde se originan el estrés y el trauma. Creo que lo más obvio de trabajar acompañando personas, ya sea como profesor, profesora, fisioterapeuta, masajista, psicólogo, psicóloga, o incluso si ya probaste muchas terapias en vos mismo, en vos misma, es que en un momento surge el desafío de trabajar con situaciones donde están sucediendo múltiples cosas al mismo tiempo. Hay ansiedad, pero también hay tensión muscular y hay problemas vinculares, incapacidad de tomar decisiones, vergüenza, procrastinación, y hay una sensación de estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Y empezamos a experimentar confusión y fatiga por no saber cómo acompañar. ¿Cómo acompañar en el proceso? Entonces, como acompañantes de procesos, es importante, por ejemplo, comprender que esta es la sensación de nuestro propio sistema nervioso, que ya se quedó sin capacidad. O vamos sintiendo que nos ponemos cada vez más reactivos, más reactivas ante nuestro trabajo o a las situaciones vinculadas a nuestra profesión. Y esto es humano, por supuesto, porque nuestro sistema nervioso capta las señales de las otras personas y esto nos influencia, ¿no? Simplemente podés ver una película triste y ponerte a llorar con lo que le está pasando a alguien en la película. Eso es parte de ser humano, ser humana. Pero lo que suele pasar con el estrés
es que comenzamos a tener estos síntomas al acompañar personas por no saber cómo regular nuestro propio sistema nervioso. Llegamos al final del día y nos sentimos agotados, agotadas, abrumados, abrumadas. Quizá comenzamos a perder el sentido de por qué estamos haciendo lo que hacemos. E incluso puede haber una sensación de síndrome del impostor. Comenzamos a cuestionar nuestro valor, nuestros conocimientos. ¿Realmente sé lo que estoy haciendo? Cuando empiezan todos estos cuestionamientos, este es el producto del estado de saturación de tu sistema nervioso. Estamos sobrepasando nuestra ventana de tolerancia, abusando de nuestra energía, nuestros recursos y no nos damos cuenta. Entonces, el punto más importante antes de compartir somática es que tenemos que experimentarla. No se trata de ser perfectos, perfectas y estar regulados todo el tiempo, pero aprender a cuidar de nosotras mismas y de nuestro sistema nervioso. Y luego, cuando queremos compartir somática en nuestros espacios, entendemos de qué se trata, porque tenemos la experiencia sensorial encarnada, hecha cuerpo. Esa experiencia no llega por escuchar podcast, esa experiencia no llega por leer libros, esa experiencia no llega por leer posts. La somática no es voy y hago 3 ejercicios y regulo mi sistema nervioso. Eso no es regulación de abajo hacia arriba. Algo más que puede surgir de la desregulación del sistema es que como acompañante podés estar proyectando tus propias heridas de apego y necesidades infantiles insatisfechas, buscando satisfacerlas en tu profesión. Esto genera mucho estrés cuando buscas a través de tu trabajo esa validación y ese amor propio que quizás te faltó cuando eras chiquito o chiquita. Y esto puede sumergir a tu cuerpo en un bucle muy fuerte. La regulación de abajo hacia arriba te ayuda a entender cómo estas respuestas emocionales pueden convertirse en tu fortaleza, en una fortaleza única. Para lograr esto solo es posible cuando comprendes tu cuerpo, ¿no? Y tus reacciones en su propio lenguaje. En la formación vas a aprender cómo ayudar a tu cuerpo y a los cuerpos de tus clientes a reemplazar la ansiedad y el agobio constantes con sensaciones de seguridad y conexión. Entonces, quiero invitarte a que visualices esa red entre el cerebro y el cuerpo y el cerebro, como si fuesen haces de luz o canales. Te propongo que lo visualices mentalmente. Es un circuito de comunicación continua desde el cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Entonces, la información hacia arriba, del cuerpo hacia el cerebro, consiste en gran parte en la información sensorial que el nervio vago le envía al cerebro. Puntualmente a una parte de nuestro cerebro llamado cerebro de supervivencia, que es la parte que activa y desactiva los estados de lucha, huida, congelamiento y colapso. Tenemos 3 estados diferentes de nuestro sistema nervioso. Un estado regulado, un estado activo, que cuando se activa en lucha-huida está asociado a la ansiedad, a la rabia, y tenemos un tercer estado en el que podemos sentir desgano y desesperanza, como un cierre o congelamiento. Te voy a dejar también en la descripción para que te descargues el PDF Conociendo mi sistema nervioso y puedas explorar estos estados por tu cuenta. Después del estrés crónico y el trauma, estos estados quedan operando crónicamente y por más que intentemos enviarle calma mental, consuelo en palabras, no lo reciben. Y esto es porque el cerebro no se limita a absorber información de forma pasiva. Se está configurando activamente en respuesta a lo que vivís y puede cambiar sus conexiones según lo que experimentamos. Esto se llama neuroplasticidad. Entonces, la forma en que nos comunicamos con el cerebro de supervivencia es mediante el lenguaje que habla, que no son palabras, no son narrativas, no es diciéndome que deje de ser sensible, sino que habla información sensorial. La información que recibe del interior del cuerpo y del exterior del cuerpo. Lo que recibe desde dentro se llama interocepción y lo que percibe desde fuera se llama exterocepción. Y en esto es en lo que queremos trabajar.
Si alguien está con desregulación y queremos ayudarlo a resolver la desregulación y volver a la regulación, tenemos que hacerlo mediante lo que siente. Cuando vivimos experiencias traumáticas, lo que sucede es que la mente puede desconectarse. Cuando tenemos enormes cantidades de adrenalina en nuestro sistema, afecta nuestra memoria. Quizá no recordamos explícitamente lo que sucedió. No podemos contar una historia. Pero nuestro cuerpo almacena la memoria sensorial y emocional de ese evento. Es en la parte sensorial en donde se almacena. Sensación de tensión en los hombros, el pecho cerrado. Incluso la oleada de adrenalina del evento original puede venir en el presente como de la nada y recorre desde nuestra pelvis hacia la cabeza. Frente al estrés de hoy, el cuerpo puede responder de la misma manera que respondió cuando vivimos trauma. Y entonces puedo entrar en pánico, puedo cerrarme, disociarme de mi cuerpo, puedo tener miedo de avanzar en mi vida, de lograr metas, de emprender, de estar en pareja. Entonces, cuando vivimos o vemos que alguien vive esta respuesta estresante continua una y otra vez, es porque fue algo aprendido mecánicamente por el cuerpo. Si queremos desaprender estos patrones y aprender una nueva forma, necesitamos trabajar con el cerebro de supervivencia y con esa información que va del cuerpo hacia arriba. No vamos a cambiar esas respuestas del trauma diciéndonos que aguantemos y sigamos adelante o que necesitamos ser más positivos, más positivas. Ese trabajo mental va a desempeñar un papel, claro, pero no va a funcionar si estamos desregulados, desreguladas. Primero, la regulación del sistema y luego el trabajo mental. Para resumir lo que es la regulación de abajo hacia arriba, se trata de trabajar con el cerebro de supervivencia para cambiar la activación. Esto no significa que no necesitamos el cambio de mentalidad. No, las creencias son muy importantes porque también impactan en nuestra fisiología. Así que esto no quiere decir que de arriba hacia abajo no importe. Pero el problema es que nuestra cultura prioriza la fuerza de voluntad, el trabajo de mentalidad, las afirmaciones y la meditación. Y esto deja fuera a muchas personas con desregulación. En esos casos puede suceder que las personas intenten trabajar con la mentalidad cuando se sienten ansiosas. Y como no les funciona, se internaliza el mensaje de hay algo malo en mí. Si no puedo sentirme mejor con estas técnicas basadas en la mente, hay algo muy malo en mí. Entonces, yo diría que para las personas con desregulación es contraproducente tratar de cambiar la mentalidad, porque las lleva a la cabeza y las desconecta aún más de lo que sucede en el cuerpo. Enfatizamos demasiado ese trabajo de arriba hacia abajo, el trabajo de mentalidad, y esto no ayuda. No ayuda a las personas que experimentan desregulación. El otro error que veo es que cuando las personas utilizan estrategias de mentalidad, empeoran la desregulación. Digamos que estoy experimentando ansiedad. Tengo una sensación de golpeteo en el pecho, mi mandíbula se aprieta. Podría decirme mentalmente, necesito ser más fuerte, necesito seguir, necesito cambiar, necesito ser más positivo, más positiva. Y me voy desconectando de lo que sucede en el cuerpo. Y el problema con esto es que el cerebro de supervivencia va a sentir peligro cuando no siente el cuerpo. Y su forma de comunicarse es liberando más neurotransmisores y más hormonas que crean sensaciones y emociones más fuertes. Entonces, si estamos desregulados y desreguladas, necesitamos estrategias de abajo hacia arriba. Ir a encontrar la sensación al cuerpo. Ver dónde estoy, qué necesito ahora. Y cuando repetimos esto con constancia, guía y educación, ahí la somática se integra como parte de la vida. Para poder compartir esto en tus clientes, alumnos, alumnas, podés verlo en tu propio sistema nervioso y cómo éste se expresa en tu postura y el lenguaje que utilizas. Cuando las personas dicen, esto no sirve de nada, me siento totalmente desesperado, desesperada, nada de lo que hago es suficiente, bajan la mirada y hunden el pecho, esa es una narrativa del estado vagal dorsal. O podríamos escuchar, necesito hacer una cosa más y después otra más y luego voy a descansar. Necesito ir más rápido. Si pudiera conseguir esto y esto estaría mejor. Y hay caos en el cómo se hacen las cosas. Hay sudor en las manos, por ejemplo. Esto proviene de un estado de miedo, de urgencia, de reactividad. Es el sistema simpático.
Entonces, cuando miramos los comportamientos, las emociones, las sensaciones a través de la lente del sistema nervioso, nos dan pistas muy útiles a partir de las cuales podemos aplicar nuestras prácticas. Podés ver qué tiene la persona, por ahí tiene los hombros tensos y la mandíbula apretada, y eso nos habla del estado de su sistema nervioso. No queremos cambiar ni desconectar esa tensión, queremos conectar con esa información sensorial, porque eso es lo que ayuda a que el cerebro de supervivencia y el cerebro pensante se integren. Eso es lo que hace que trabajen juntos, la mente y el cuerpo. Cuando podemos prestar atención a las sensaciones físicas, ese es un proceso de abajo hacia arriba, en el que trabajamos con la inteligencia corporal. El cerebro depende de esta información sensorial para saber cómo procesar el trauma y liberar el estrés. Y también podemos hacer esto mediante la información exteroceptiva, que percibimos por fuera. Hay un desafío central, que es salir de la cabeza, para descender y entrar en el cuerpo. Esto puede ser un gran desafío para muchas personas, ir al cuerpo sin que se sienta extraño. Tenemos que ir poco a poco y con una metodología. Esa metodología y esas prácticas son las que comparto en la formación que empieza en septiembre. Estamos desconectados y desconectadas de nuestro cuerpo y también estamos disociadas de nuestras experiencias sensoriomotoras. Entonces, trabajar con los sistemas sensoriales es necesario, es fundamental si querés incorporar la sabiduría del soma en tu vida, en tus clases, en tus sesiones. Creé una metodología que consiste en unas claves muy sencillas que destraban, abren, liberan el trauma y el estrés del cuerpo. Estas claves son simples pero muy potentes porque trabajan a nivel profundo del cuerpo, a niveles profundos del sistema nervioso. La regulación del sistema nervioso no es complicada, no tiene ni que ser abrumadora ni confusa. Acceder a la sensación profunda sentida de seguridad viene de implementar estas claves sencillas y poderosas que pueden adaptarse, flexibilizarse a tu vida, así como a cualquier modalidad terapéutica que practiques y ofrezcas. La inscripción a la formación está abierta con un 20% de descuento por 72 horas a partir del 10 de junio. Así que para recibir el descuento es importante que estés suscripta a la lista de mail. También voy a dejarte el link en la descripción. El de 10 al 13 va a estar en inscripción abierta con el 20% de descuento. Luego se van a cerrar las inscripciones y vas a tener la oportunidad de unirte nuevamente en julio. Sí, sin el descuento, ¿verdad? Así que si querés aprovechar, si ya llegó el momento de desplegar tu potencial y marcar una diferencia real en tu vida y profesión, te espero dentro del programa. Un abrazo grande.